¿pondrías la presentación, por favor? Perfecto. El mensaje que tenemos el día de hoy se ha titulado De Damasco al cielo. A menudo, como creyentes, cuando compartimos algún tipo de conversación entre hermanos e incluso con aquellos que todavía no han llegado a Cristo, solemos hacer mención a algún versículo de las 13 epístolas que escribió el apóstol de los gentiles, el apóstol misionero, el apóstol Pablo. El día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen de su vida. Haremos un recorrido sobre la persecución que él hizo a la iglesia, su conversión a Cristo, su preparación, su valentía frente al pecado, su gallardía para enfrentar a los mismos apóstoles, a quienes él mismo denominó como compañeros de milicia. Pero antes de iniciar, quiero hacer un intro para conocer quién era Pablo antes de conocer a Cristo. ¿Por qué posiblemente Cristo le escogió a él? Pudo haber escogido a muchos otros, pero escogió a Pablo. ¿Por qué? Bueno, debemos de recordar que Pablo es nacido en Tarso de Cilicia, que es la actual Turquía el día de hoy. ¿Qué tiene de importante Tarso, Cilicia? Bueno, era un centro de instrucción tan grande como Alejandría o Atenas, que tenía grandes bibliotecas. La gente era muy instruida ahí. Él, de padres judíos, no solo había tenido la oportunidad de tener la nacionalidad judía, sino también la ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque Cilicia estaba bajo el protectorado del Imperio Romano. Es aquí donde debemos de considerar la importancia del aprendizaje formal bíblico, ya que para Pablo y sus padres esto era muy importante, porque la tradición judía nos decía que los niños debían de iniciar su conocimiento en la Torá a los 5 años. A los 10 años debían de iniciar su instrucción en los principios legales de la Torá. Y a los 13, cuando el niño daba ese paso a convertirse en varón, es decir, se convertía en lo que los judíos llaman un bar mitzvah, empezaba la verdadera vocación y formación teológica. Era lo que tomaba mayor consonancia para los judíos. Recordemos que Pablo también se autodenomina fariseo de fariseos, es decir, tenía un conocimiento formal, robusto y respaldadas por las enseñanzas de Gamaliel, quien no solamente había sido miembro del Sanedrín, sino que había sido sumo sacerdote. En el mundo teológico existe una división. Algunos discuten sobre si Pablo fue casado y otros pensamos que sí lo fue. Los que piensan que no lo fue, afirman su tesis en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Sin embargo, aquellos que defendemos que sí estuvo casado, lo defendemos porque para ser fariseo, uno de los tantos requisitos era estar casado. Entonces, por eso es que el mundo de los teólogos se divide en dos. ¿Por qué? Porque si era miembro del Sanedrín, debió haber cumplido con toda la ley judía, con todos los requisitos. Posiblemente la teoría más fuerte que existe es que él enviudó antes de su llamado con Cristo. Bien, vamos a empezar con el primer tema. Alvarito, ¿podrías pasarme la presentación, por favor? Muy bien. He dividido la prédica en 4 subtemas. El primero, el llamado y preparación de Saulo.
Segundo, el adoctrinamiento de Pablo. El tercero, el ejemplo que nos deja como cristianos. Y el cuarto es una reflexión hermosa. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Muy bien, empecemos entonces con el primer tema. Alvarito, gracias. Llamado y preparación de Saulo. Quiero en esta mañana que me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en los versículos que van del 55 al 60. Y después vamos a pasar inmediatamente al capítulo 8, en los versos que va del 1 al 3. Permítame leer para usted. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El capítulo 8 inicia: y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, escuche bien, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Sabe? Me impresiona esa palabra que utilizan las Santas Escrituras: asolaba la iglesia. ¿Tienen idea qué significa asolar? El alcance que tiene esa palabra. Significa destruir por completo. Es decir, la misión de Pablo, ¿cuál era? Destruir la iglesia. Él tenía un propósito, pero quiero que en esta mañana recuerde algo. Era mayor el propósito que el Señor, a través de su misericordia y su amor, tenía para con la vida del mayor perseguidor de los cristianos. Y gracias a Él, hoy usted y yo estamos aquí. Permítame ahora seguir con la lectura. Ahora en el capítulo 9, versos del 1 al 19, vamos a hablar de la conversión de Saulo. Saulo, aún respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más que sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. He aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. ¿Quién ha escuchado que los caminos del Señor son misteriosos? ¿Sí? Aquí tenemos a un Saulo, primeramente perseguidor de la iglesia, dar cuenta de quienes seguían evangelizando en su nombre, buscando cristianos, buscando a quienes evangelizaban en el nombre de Cristo. Pero ¿sabe? Lo que Saulo no sabía es que mientras él buscaba incesantemente a los seguidores de Cristo, Cristo lo perseguía a él. ¿Recuerda usted cuando encontró a Cristo? Cuando fue Jesucristo que te encontró. ¿Lo recuerdas? He escuchado a través de los años personas que me han dicho: yo encontré a Cristo porque un hermano me habló. Yo encontré a Cristo en una iglesia. Permítame corregirle. Fue Cristo el que le encontró. Ese hermano, esa iglesia, esa circunstancia, esa situación que usted pasó que lo llevó a Cristo, fueron solamente instrumentos para la obra perfecta que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Porque sabe, pueda que aquí todos en algún momento de la vida hemos hecho planes, desde los jóvenes hasta los que estamos un poquito más entraditos en años. Todos hemos hecho como un mapita de lo que vamos a hacer. Pablo no era la excepción, también había hecho sus numeritos. Sin duda alguna él tenía una meta, y era llegar a convertirse en sumo sacerdote del Sanedrín. Toda aquella preparación teológica que él tuvo en las manos de Gamaliel le iba a ser de gran ayuda a Cristo, no solamente por su conocimiento, sino para demostrarnos que cuando el Señor te escogió a ti y a mí, nunca miró nuestro pecado, nunca miró nuestra rebeldía, nunca miró quién eras o quién fui yo, sino miró un hijo, miró su obra perfecta, miró su amor y miró lo que tú podías hacer. ¿Saben? Quiero que me cuente algo. ¿Se ha encontrado usted en una situación en donde debe de hablarle de Cristo a alguna persona? ¿Ha escuchado usted la voz del Señor diciéndole: háblele? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha quedado de brazos cruzados? ¿Se ha puesto a reflexionar si lo hace o no lo hace? ¿Sí?
¿Acaso nos va a encontrar el Señor bajo el pecado de ingratitud al no seguir un mandato de Él, que es expandir su evangelio? Y más allá de expandir su evangelio, debemos de recordar que el regalo de la gracia nos da el poder, nos faculta, no para hacer salva a la gente, por supuesto, eso es muy importante, pero es para ser discípulos de Cristo. No hay forma que el evangelio se extienda si no hacemos discípulos. ¿Sabe? Un gran teólogo, un maestro para mí sin duda alguna, a quien tengo en alta estima, el doctor Jeremiah, él siempre dice que la salvación llega a nuestras vidas como si fuéramos un bote a la deriva y viene el gran barco de Jesús y nos monta, ¿sí? Ya la salvación está, ya la tienes, no vas a morir, vas a tener vida eterna, por supuesto. Pero el capitán se acerca a ti y te dice: oye, ¿sabes? Necesitamos unas cuantas manos acá arriba. ¿Qué tal si nos ayudas? ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Qué tan agradecidos somos para decir: sí, voy a ayudar, sí, voy a ser partícipe, sí, voy a involucrarme en la obra? Pablo lo tenía muy, muy claro, porque lo primero que hizo fue no solamente ponerse a disposición de Jesucristo, sino, nos cuenta la Biblia, lo vamos a ver más adelante, que recibió instrucción de Él. Es decir, todo el conocimiento que Él tenía, no lo puso en vanidad en su corazón y creer que lo sabía todo, sino estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y ser instruido por el mismo Jesucristo. ¿Sabe? Costa Rica nos necesita. Estamos celebrando el mes de la patria, pero Costa Rica nos necesita. Orotina nos necesita. ¿Sabe cómo nos necesita? Llevando el evangelio. Nos necesita siendo testimonio. Nos necesita siendo convincentes. Nos necesita siendo el reflejo de la misericordia y el amor que Jesucristo un día tuvo por usted y por mí. Lo vemos en la calle, lo vemos en las noticias. Todo lo que está ocurriendo es terrible y muchas veces nos lamentamos, pero ¿sabe? Lamentándonos no vamos a conseguir gran cosa. Algunas veces un pastor, un teólogo, hace mucho tiempo, cuando empezaba en el seminario, me decía que yo era muy duro, que yo era como Pablo, que llevaba el evangelio muy fuerte, muy frontal. Y yo le decía que el evangelio era eso. El evangelio es amor, sin duda alguna. Es el mensaje de amor más grande que puede encontrar cualquier ser humano. Pero el confrontarnos con la verdad que está en el evangelio, que está en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muchas veces no nos agrada. Muchas veces incluso la cuestionamos. Y muchas veces solemos pensar: no es justo o no me parece. Pero ¿sabe? Sé que usted que está ahí y usted que nos sigue a través de las redes sociales, sabe que el que ha recibido a Cristo verdaderamente y ha tenido una conversión, no camina por lo que piensa o por lo que le parece, sino camina por fe, porque cree en la palabra y no la cuestiona, porque a pesar de que tenemos dudas, porque no existe quien sepa todo, simplemente cerramos los ojos para mirar a Cristo y no mirar el mundo ni nuestros pensamientos. Alvarito, ¿podemos pasar la segunda filmina?
El adoctrinamiento de Pablo. Bueno, aquí voy a ser defensor de algo, porque es una verdad que está en la Biblia. Y es que por mucho tiempo, en algunos púlpitos, suelo ver, me llegan material de diferentes doctrinas, de personas que con 2 días de convertida están en un púlpito como pastores. ¿Sabe, hermano? La instrucción formal es necesaria, muy, muy necesaria. No es posible que nosotros estemos siendo de manera irresponsable de instruir al pueblo de Dios sin instruirnos. La instrucción nos ayuda a crecer, nos ayuda a cuestionarnos y ante todo, ¿sabe a qué? A darnos cuenta que no lo sabemos todo. Esto Pablo lo tenía muy claro. En Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 24, Pablo nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que he anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años recibiendo instrucción de Jesucristo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, este es Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La lectura nos deja claro no solamente de que Pablo era todo un erudito en la ley judaica, sino que tuvo la humildad para permitir que Jesucristo le adoctrinara durante 3 años antes de llevar su palabra. Dice que ni siquiera consultó con sangre ni sangre, es decir, no vino, hizo las maletas y salió corriendo a Jerusalén. Pedro, vení, ayúdame, ¿cómo está el asunto? Mateo, vení, ayúdame. No. Y era un erudito, ¿sí? Era un conocedor. Y lo primero que hizo fue: Señor, aquí estoy. Haz tu obra en mí. ¿Quiere que comparta algo con usted, hermano? Cuando usted recibió a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, el Señor no le reconstruyó. ¿Sabe por qué no le reconstruyó? Porque el Señor hizo algo nuevo en su vida y en la mía. Porque Él nunca reconstruye sobre bases que no sirven. No es su estilo. Eso a Él no le sirve. Eso a Él no le interesa. Él necesita hacernos de nuevo. Si bien es cierto, mi formación en el Evangelio es desde el vientre de mi madre, y teológicamente, de ahí, los bautistas somos conocidos como muy estudiosos de la palabra. Mi verdadero adoctrinamiento empezó en 7 años de soledad que yo tuve, pero estuve dispuesto a que el Señor no me pasara por las brasas, porque Él no me pasó por las brasas. Él estuvo sosteniéndome la mano mientras yo pasaba por las brasas de las malas decisiones que yo había tomado.
Porque es muy fácil decir, estoy siendo probado. El Señor prueba a los valientes, a sus mejores guerreros. Hermano, llamemos las cosas por su nombre. Muchas de las cosas que estamos arrastrando o que arrastraste en algún momento son consecuencias de las malas decisiones. Son consecuencias de muchas cosas que las hicimos de mala manera. Pero hay que tener vergüenza. Hay que tener un cambio verdadero en tu corazón para poder decir, lo que estoy pasando o lo que pasé fue el fruto de mi pecado. ¿Sabe? Cuando hacemos eso, viera que las cosas empiezan a cambiar, vieras que las cosas son diferentes. ¿Sí? Volviendo al adoctrinamiento de Pablo, entre las cosas que un año atrás, cuando mi esposa y yo llegamos acá con mi hijo, me cautivó, fue la calidez que recibí de todos ustedes. Podía sentir el amor de Cristo en ustedes. Hoy lo puedo sentir ese amor. ¿Saben? Recuerdo la misma sonrisa de Cristian, es la misma de hace un año hoy. Es más, ahora me gusta más el abrazo de Lidia Herminia. Mi esposa siempre recuerda cada sonrisa y cada saludo que recibió ese día. Pero ¿sabe qué me cautivó grandemente? ¿Qué me atrapó? El conocer no solamente de la experiencia que tenía nuestro pastor, don José Rodríguez, sino de su formación teológica. Pero ¿sabe cuál fue la cereza en ese pastel tan hermoso? El conocer, el darme cuenta que la congregación como un todo se había preocupado por llevar diferentes cursos que le han permitido que el cuerpo de Cristo crezca y sea fuerte como uno solo. Porque hoy día como congregación, no sé si usted se ha dado cuenta, somos fuertes. Nos falta cosas, por supuesto, pero estamos en ese crecimiento. Pablo mismo lo dice, que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Es decir, es un perfeccionamiento continuo. Pero el ver tanto hermano con tanto conocimiento me cautiva. Tocó mi corazón y tocó el corazón de mi esposa, que había recibido a Cristo conmigo y que no conocía lo que era caminar bajo el amor y la protección del Altísimo. Alvarito, ¿podrías pasarme la próxima, por favor? Ejemplo de un buen cristiano. ¿Sabe? Quien ha pasado bastante tiempo en el cristianismo, sabe que el asunto no es un camino de pétalos de rosas, tampoco es un camino de espinas, ¿ok? Pero no es un camino lleno de pétalos de rosas. Hablo no para el cristiano que solamente recibió su salvación y se quedó con eso, sino hablo para el cristiano que ha estado dispuesto a dar algo más. Para ese que ahora hay una frase que se dice en el mundo, dicen, para el que está dispuesto a correr la milla extra. Pablo lo tenía muy claro y no tuvo miedo al escribirlo en una de sus cartas, para que todo aquel que ha tomado con responsabilidad el regalo de la gracia de Jesucristo se detenga y diga, ok, ya estoy salvo, es salvada, me libré de la muerte, pero a ver, hay algo más.
Y ese algo más no es sencillo. Permítame leer para usted lo que nos dice Pablo al respecto. De los judíos, esto está en 2 Corintios capítulo 11, versos del 21 al 33, pero voy a empezar desde el 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto último me cautiva grandemente, mi preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe, hermano? El pastor necesita manos, el copastor necesita manos, los evangelistas que andan en la calle necesitan manos, los del ministerio de la música necesitan manos. ¿Ha padecido alguno de ustedes algo de lo de Pablo? ¿Alguno ha tenido dónde no poner su cabeza una sola noche? No por enfermedad, no por correr por una situación personal, no, por llevar el evangelio de Jesucristo. Una sola noche. ¿Alguno por llevar el evangelio de Jesucristo lo ha hecho? ¿Ha sido azotado? ¿Sabe? Ayer esto me quebrantó, porque dije: Señor, ¿qué he hecho para ti? ¿Qué he hecho para ti? Yo no he pasado una mala noche por ti. No he sido azotado por ti, no he sido perseguido por ti. Pablo no solamente fue perseguido por su propia gente, por los judíos, sino también por los gentiles a quienes les estaba llevando el mensaje de salvación. Y dije: Señor, ¿qué he hecho yo por ti? ¿Qué estoy haciendo por ti? La meta no es estar aquí arriba, la meta es estar allá abajo, porque aquí arriba no es sencillo llevar el mensaje, pero y está bien, hay que llevarlo desde acá, pero nuestra labor está allá afuera, nuestra meta está allá afuera, como lo hizo Pablo. Su preocupación eran las iglesias. ¿Sabe? El pastor lo escucho correr que con una congregación, que con otra, que en el seminario. Me cautiva grandemente cómo el pastor olvidó su comodidad aquí en Costa Rica, la comodidad de su esposa y de sus hijas, y se fue a África, no solamente a una cultura diferente, a un país diferente, con una barrera de idioma, con creencias arraigadas, a un continente, ¿sabe qué? Muchas veces olvidado por la humanidad. Pero el pastor nos recuerda que nunca está olvidado por Cristo. Nunca fue olvidado por Cristo. Como no lo fue usted tampoco, ni lo fui yo. Nunca nos olvidó. Y eso nos tiene aquí hoy. Pero no es este el lugar, ¿sabe? Este pasaje también me ha hecho recordar el gran reto que tenemos en San Carlos.
¿Usted piensa que vamos a pasar hambre en San Carlos? ¿Usted piensa que vamos a ser perseguidos en San Carlos para poder volver a levantar esa obra? Permítame corregirle, eso no va a suceder. Porque el Cristo y el Dios que usted y yo adoramos nos va a respaldar. Porque esa obra que Él inició y que en apariencia hoy está opacada, ese es un espejismo que Satanás quiere sembrarnos a todos en la mente. No lo crea. Ponga su mirada en Cristo, porque esa obra en San Carlos se va a levantar en el nombre de Jesús. Alvarito, ¿podrías pasarme la cuarta filmina, por favor? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Tenemos un apóstol Pablo que hablaba hebreo, arameo, griego y latín. 4 idiomas, 2 nacionalidades, romano y judío. Teólogo por excelencia, un conocedor, un erudito en la ley. Valiente como ninguno, porque para pararse a las afueras del templo de Afrodita en Grecia, le cuento un cuento. Sería como si a alguno de nosotros se le ocurriera ir a una doctrina que no esté alineada con la palabra de Dios y que empezáramos a predicar ahí en la puerta. Vaya a ver si no nos linchan. Hasta fuego nos prenden, capaz. Pero Pablo era un valiente sin duda. Sabía que todo aquello que él tenía lo había estimado como basura para seguir a Cristo. Hace exactamente 2 semanas, mi esposa tuvo que recordármelo. Me lo restregó en la cara. Te amo. El Señor te ha dotado de una sabiduría. Esperé tantos años para ser confrontado de la manera que tú lo haces. Llegaba a mi casa del trabajo, hermano, ¿sabe? Y como siempre llego a poner el café. Y llegué con cara de perro, enfadado, sí, quería morder a todo el mundo. Normalmente cuando ando cara de perro no hablo. Así que si ya ven que no hablo, ya saben por dónde va. Mi esposa, sentada en el sillón, me vuelve a ver y me dice: amor, ¿qué te pasa? Te veo molesto, te veo enfadado. Pues sí, la verdad sí, estoy bien enfadado. ¿Te pasó algo en el trabajo? No. Entonces, es que tenemos un proyecto de vida y dentro del proyecto tenemos que comprar un coche de primero y cada vez que estamos guardando dinero pasa algo y tenemos que gastarlo. Me miró con amor y todavía creo que con los 5 colones de paciencia que le quedaban, y me dijo: amor, ¿y lo has platicado con el Señor? Que sí lo he platicado, ya seguramente lo tengo hasta aquí. Es más, hoy mientras venía en la motocicleta venía orando y venía reclamándole. Entonces su rostro cambió, ya su voz dulce ya no era dulce. Y es el momento en donde como hombres, aquellos que estamos casados, ¿sabes qué? Empieza a invadirte el miedo. Qué vergüenza, Michael Tencio. Qué vergüenza. Porque si bien es cierto, cada vez que piensas en el coche, piensas que vamos a ir a tal lugar para que yo conozca, que mi comodidad, que la comodidad de bebé. Pero dime una sola vez en la que has dicho: quiero el coche para ponerlo a disposición de la iglesia.
para en una reunión de varones llevarlos a un retiro, para hacer una u otra cosa dentro de la iglesia que construya la obra de Dios. Dime cuándo lo has hecho. ¿No será acaso que estás pidiendo algo que nos va a apartar del camino de Dios? ¿No será acaso que estás pidiendo algo que no es para nuestro bien o no es el tiempo de Dios? Ni mi mamá me había cinchoneado así. Pero fue increíble que me lo dijera, porque me recordó que necesitaba esa bofetada a mi arrogancia, a creer que las cosas que vaya a hacer o vaya a tener van a ser por mis fuerzas. Por supuesto que hay que esforzarse, por supuesto que hay que buscar estar bien, por supuesto. Pero hay que ser obediente a la palabra de Dios y escuchar su voz, ser sensible y saber que para todo hay un tiempo si está dentro del plan perfecto y divino de nuestro Dios. Pero ¿para qué quiere algo que no viene de Dios? ¿Para qué? ¿Sabe? Me tuve que detener en medio de lo que estaba haciendo en ese momento, que era el café de la tarde. Y no crea que me gustó mucho que me lo dijera, ¿verdad? Pero al igual que Pablo, tuve la humildad de detenerme y decir: Señor, gracias. No solo por la palabra que acabo de recibir, sino gracias porque vino de la boca de mi esposa, y una esposa sabia para aquellos que estamos casados. Cuando hablan, qué hermoso es. Pueda que no nos guste, pero qué hermoso es. Gran enseñanza de vida. ¿Saben? Pablo resume eso en Filipenses 1:21 en un solo versículo. Se lo voy a recordar a usted. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 3 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amor, gracias, porque me dijiste: prefiero que nuestro hijo crezca en el amor del Señor que un coche. Y gracias a usted, hermano, porque gracias a usted he experimentado uno de los amores más grandes de toda mi vida. He recibido un amor increíble. Creo que Steven está dentro de los hermanos más nuevos de la congregación y he recibido tu amor también, Steven. He recibido el amor de cada uno de ustedes. Y eso transforma, eso cambia. Estamos celebrando el mes de la patria, pero ¿qué estamos haciendo por nuestro país? Para la obra de Cristo. ¿Vamos a dejar que el país se pierda? Celebramos 202 años de independencia, pero se imagina qué hermoso decir: estamos celebrando 202 años de que exista la iglesia Betel y nuestra hermana en San Carlos, como mínimo. ¿Se imagina? No sé si usted lo logra ver.
pero yo los veo con los ojos del Espíritu, porque el Señor, ya sea con nosotros o con otros, su obra la va a hacer. Usted decide si quiere ser protagonista. Yo quiero apuntarme en esa lista, pero usted, que está ahí, ¿le gustaría apuntarse? No por figurar, no, sino porque en el barco que estamos subidos, el capitán está necesitando manos. ¿Sabe? Las palabras de mi esposa también me hicieron reflexionar sobre algo. ¿Qué me voy a llevar cuando muera? ¿Qué me llevo? Absolutamente nada. Porque del otro lado, lo que hay no tiene comparación. Lo de aquí es solo un espejismo de Satanás para cautivarnos, para atraparnos. Y ojo, no lo subestime. Él tiene más años en este negocio que usted y yo. Y nos conoce súper bien. Y tiene espías 24/7 vigilándonos. Pero quiere que le diga algo. En el nombre de Jesucristo, usted y yo hoy saldremos diferentes de esta congregación. No porque el mensaje sea un mensaje de motivación. No creo en la motivación. Eso es como los latidos del corazón. Arriba, abajo, arriba, abajo. No. Sino porque la palabra que usted se va a llevar hoy sale de la boca del Señor. No sale de mi boca. Está en la Escritura. Ahí está. Léala. Saque tiempo. Instrúyase. Conviértase en un Pablo. Tome de buena gana la misión. Neguémonos a nosotros mismos. De chicos muchos marcharon de abanderados y bajo ese sol inclemente, algunas veces bajo aguacero, con el estandarte acá. Pero el estandarte que te ha dado el Señor Jesucristo es para vida eterna tuya, de los tuyos y de todos aquellos a quienes lleves el Evangelio. ¿Sabe, hermano? Quiero en algún momento poder decir lo que dijo Pablo cuando sabía que su muerte se acercaba. Él escribe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A más de uno veo aquí, por no decir que a todos en total, los veo con esa corona. Entonces, el día de hoy, hermano, reflexionemos, hagamos un alto en nuestra vida. La vida de Pablo, si bien es cierto, es extraordinaria, su obra, la cantidad de iglesias que abrió, su valentía misionera es todo un ejemplo. El mayor ejemplo lo tenemos en Cristo, que aún sin merecerlo, sobre el papel podríamos decir de que llamó a un impío como lo era Pablo. Pero quiere que le diga algo. Voy a hablar por mí. Conmigo tuvo una misericordia igual o tal vez mayor, porque yo conocía de su palabra.
igual tuvo misericordia y amor con usted. Hoy es un buen día para que nos volteemos al mundo y esa misma misericordia y amor que Jesucristo mostró en usted alguna vez, ahora la repliquemos. Le pido por favor que incline su rostro y vamos a despedir el culto orando. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es eficaz, tan eficaz como espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra a tu manera y en tu momento, y a nadie desechas, mas todo aquel que te recibe, tú le recibes como hijo, y a través del Espíritu Santo le das un poder increíble para llevar tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abre nuestros ojos y quita la venda que Satanás quiere poner sobre nosotros con el no puedo, y siembra a nosotros el sí puedo y sí quiero. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo por seguirte a ti, Señor. Quiero el último día que esté aquí en este mundo decir: he librado la buena batalla. Me está reservada la corona de justicia, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación, por cada uno de los hermanos. Pido bendición para cada uno de ellos, por nuestros hermanos pastores, tanto como la familia de don José Rodríguez como la de nuestro hermano Fran Lara. Bendícelo, Señor. Bendice a nuestros misioneros como Steven, a los maestros de la música que acompañan a Cristian, a los pastores de jóvenes, a las maestras de escuela dominical. Derrama sobre ellos sabiduría y un amor infinito para llevar tu nombre, que es sobre todo nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, iglesia. Que el Señor les bendiga. Solo una cosa más, hermanos. Quiero recordarles que les está esperando el queque. Mongocho.